pobres rancheros salvaron a 2 hermanas apaches gigantes. Al día siguiente, su jefe regresó con una decisión impactante. La tormenta había pasado, pero lo que Ezequiel Mars encontró en su jardín desafiaba toda lógica. 2 mujeres apaches yacían inconscientes cerca de su ganado moribundo. Pero no eran mujeres normales. Eran gigantes entre su pueblo, cada uno más alto que la mayoría de los hombres cuando estaba erguido. El más bajo aún superaba los 6 pies. Su poderosa estructura estaba hecha para la guerra y la supervivencia. El más alto era enorme, casi 7 pies de músculo y huesos sólidos. Sus hombros más anchos que cualquier colono que Ezequiel hubiera visto jamás. Las mujeres apache de este tamaño eran leyendas susurradas alrededor de las hogueras fronterizas. Hijas guerreras de jefes entrenadas desde el nacimiento para luchar como hombres, pero cargando con la sagrada responsabilidad de continuar con las líneas de sangre. Nunca viajaban solos. Nunca aparecían en ranchos en crisis sin que grupos enteros de guerra los siguieran. Las mujeres gigantes llevaban intrincados bordados de cuentas que las marcaban como de nobles. Sus joyas valían más que toda la propiedad de Ezequiel. La sangre se filtraba a través de la ropa rota de los más bajos, mientras que los más altos respiraban con dificultad. Ambos habían sufrido heridas graves al huir de algo o alguien lo suficientemente peligroso como para separarlos de su protección. Cada instinto de supervivencia que poseía Ezequiel gritaba una verdad. Ayudar a los apaches significaba la muerte para colonos como él. Esa era la ley de hierro de esta frontera implacable. Pero cuando los ojos de la enorme mujer se abrieron y se fijaron en los suyos, Ezequiel vio algo que rompió todas sus suposiciones sobre los guerreros apaches. No furia ni odio, sino miedo humano desesperado. El mismo terror que sintió al ver cómo su rancho moría lentamente. Sabiendo que él era impotente para detenerlo, intentó hablar, su voz profunda y fuerte a pesar de sus heridas, pero solo logró susurrar en su lengua materna antes de que la conciencia se desvaneciera de nuevo. De pie sobre 2 gigantes caídos que podrían aplastarlo con sus propias manos, Ezequiel se dio cuenta de que lo que hiciera en los próximos minutos solo marcaría como el mayor tonto de la frontera o revelaría una fuerza que nunca supo que poseía. La decisión que lo cambiaría todo se redujo a 3 minutos y 2 gigantes moribundos. Ezequiel se arrodilló junto a las mujeres apaches inconscientes, con las manos temblorosas mientras evaluaba sus heridas. Incluso tumbados, su tamaño intimidaba. La figura de la más baja se extendía casi 6 pies y medio. Sus brazos musculosos eran más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres. El más alto era un verdadero gigante, probablemente cerca de 2 metros. Sus anchos hombros se extendían más allá del umbral de la puerta de Ezequiel. Ambos llevaban la fuerza muscular de guerreros entrenados, sus cuerpos preparados para el combate y la supervivencia en duras condiciones fronterizas. El gigante más bajo le había dado algo afilado en las costillas. Quizá una rama, quizá algo peor. Sangre oscura manchaba la tierra bajo su enorme figura, y su respiración se agitaba con cada exhalación. La más alta tenía una herida en la frente, pero sus ojos seguían alerta, observando cada uno de sus movimientos con una intensidad peligrosa que le recordaba que esas mujeres podían romperle el cuello sin esfuerzo. Su rancho estaba a 15 millas del vecino más cercano, a 40 años, del pueblo. Aquí, ayudar a los apaches significaba firmar su propia sentencia de muerte si otros colonos la descubrían. Hombres habían sido ahorcados por menos. Acusado de colaboración, de elegir bando en una guerra que no mostró piedad de ninguno de los dos. La respiración del gigante herido se volvió más superficial. Ezequiel había visto suficientes ganado moribundo como para reconocer las señales. Quizá tenía 1 hora, quizá menos. Por favor, susurró el gigante consciente en un inglés entrecortado. Su voz llevaba un tono profundo y autoritario que dejaba claro que estaba acostumbrada a que la obedecieran. Ayuda, hermana. La garganta de Ezequiel se apretó. La palabra hermana le golpeó como un puñetazo físico, trayéndole recuerdos de su propia hermana, Elizabeth, que perdió fiebre hace 3 inviernos. Pero al ver a esas 2 mujeres enormes, se dio cuenta de que representaban algo mucho más peligroso que la lealtad familiar. Eran de la realeza apache, hijas guerreras cuya desaparición traería grupos enteros de guerra a buscar respuestas. El trueno retumbaba a lo lejos. Otra tormenta se acercaba rápidamente, y 2 gigantes morirían en su jardín si no hacía nada. Sus vecinos acabarían encontrando los cuerpos, probablemente asumiendo que los había matado defendiendo su propiedad. Esa historia le protegería, quizá incluso le ganaría respeto en el pueblo.
Pero mientras miraba el rostro consciente de la mujer, pómulos altos marcados por el viento, ojos oscuros sin súplica, solo aceptación resignada, Ezequiel sintió que algo se agrietaba en su pecho. Esto no iba sobre apaches ni colonos. Esto iba de dos seres humanos desangrándose delante de él mientras calculaba el precio de su alma. «Maldita sea», murmuró, deslizando los brazos bajo los hombros del gigante herido. Era increíblemente pesada, músculo sólido bajo una tela rota. Su cuerpo inconsciente pesaba más que un novillo adulto. La gigante consciente se levantó con dificultad, tambaleándose, pero decidida a ayudar a cargar a su hermana. Su imponente altura hacía que Ezequiel se sintiera como un niño a su lado. Juntos, maniobraron hacia su camarote. Cada paso se sentía como caminar hacia un acantilado. El peso de la mujer herida casi le aplasta a pesar de la ayuda del gigante sano. Detrás de ellos, el viento se levantó, trayendo el aroma de la lluvia y algo más. Nubes de polvo que podrían significar ciclistas que se acercan desde la cresta sur. Al llegar a su puerta, Ezequiel se dio cuenta de que la entrada de su cabaña era demasiado estrecha para los anchos hombros del gigante herido. Tendrían que girarla de lado, con cuidado de no empeorar sus heridas. «Vienen», susurró la gigante consciente, apretando con fuerza las piernas de su hermana mientras miraba hacia el horizonte. Pronto, los jinetes aparecieron en la cresta como lobos cazando presas heridas. Ezequiel apoyó la espalda contra la pared de la cabaña, asomándose por una rendija en sus contraventanas. 5 guerreros apaches permanecían inmóviles sobre sus caballos, escudriñando el valle abajo. Incluso desde esa distancia, podía ver la pintura de guerra surcando sus rostros y los rifles colgados a la espalda. «Tu hermana», susurró a la mujer consciente que se había presentado como Ayana. «¿Qué hizo? ¿Por qué te están cazando?» La mandíbula de Ayana se tensó mientras presionaba un paño rasgado contra la herida de su hermana. Itel se pronunció en contra del matrimonio. El hijo del jefe la quería como esposa. Ella dijo que no. La sencillez de la situación golpeó a Ezequiel como un puñetazo en el estómago. Una mujer que se niega a casarse. Y ahora ambas hermanas estaban marcadas para ser asesinadas o capturadas. Pensó en su propia libertad para elegir, para decir que no, para alejarse de todo lo que no quisiera. Estas mujeres no tenían ese lujo. A través de la ventana, vio al guerrero líder levantar la mano, señalando directamente la cabaña de Ezequiel. Habían encontrado el rastro de sangre. «¿Cuántas balas tienes?», preguntó Ayana en voz baja, revisando el cuchillo en su cinturón con poca práctica. Ezequiel contó su munición. 12 cartuchos para su rifle, 6 para su pistola. Contra 5 luchadores experimentados que conocían este terreno mejor que él jamás. «No es suficiente», admitió. Los ojos de Itel se abrieron lentamente, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Habló rápidamente en apache a su hermana, su voz urgente a pesar de su debilidad. La expresión de Ayana se oscureció con cada palabra. «¿Qué ha dicho?», exigió Ezequiel. «Warrior no está aquí por nosotros», dijo Ayana despacio. «Vienes para ti». Las palabras no tenían sentido. Ezequiel nunca había hecho daño a los apaches, nunca había robado sus tierras ni matado a su pueblo. Su rancho se encontraba en un territorio comprado legalmente al gobierno territorial, aunque sabía que eso significaba poco para quienes habían vivido allí primero. «¿Por qué yo?». Ayana estudió su rostro con esos ojos oscuros y afilados, como si evaluara si podía soportar la verdad. Afuera, los guerreros comenzaron su descenso hacia su cabaña, moviéndose con la mortal paciencia de cazadores experimentados. Hace 3 lunas, una chica apache encontrada cerca de la muerte junto al río. Un hombre blanco la trajo a nuestro pueblo, le dejó medicinas y comida. Nunca dio su nombre, nunca pidió el pago. Ella se detuvo, observando cómo el reconocimiento apareció en sus ojos. «¿Ahora te acuerdas?». A Ezequiel se le cortó la respiración. La chica junto al arroyo podría tener 14 años, estar medio ahogada y ardiendo de fiebre. La encontró mientras revisaba sus trampas de agua, se quedó con ella hasta que estuvo lo bastante fuerte para viajar, luego la guió hacia territorio apache antes de marcharse a caballo. Nunca se lo había contado a nadie, nunca esperaba gratitud ni reconocimiento. Era hija del jefe, continuó Ayana. El jefe Nalis juró deuda de sangre a un hombre blanco no identificado que le salvó la vida. Pero algunos guerreros dicen que no hay deuda con los colonos. Vienen a poner a prueba la verdad de su historia. El sonido de cascos se acercaba.
Ezequiel se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba de las mujeres a las que acababa de proteger. Esto iba de una deuda que nunca supo que existía. Una vida que había salvado sin entender las consecuencias. Frente a su puerta, los caballos se detuvieron. Una voz llamó en apache, exigente y autoritaria. Ayanna buscó su brazo, sus dedos fuertes y cálidos contra su piel. «¿Qué haces ahora?», dijo en voz baja. «Decide si vives como amigo o mueres como enemigo». La puerta tembló bajo un puño pesado, y una voz llamó en inglés. «Hombre blanco, te conocemos por dentro. Sal ya». Las manos de Ezequiel temblaban mientras apretaba su rifle. A su lado, Ayanna ayudó a su hermana a sentarse contra la pared. Ambas mujeres preparándose para cualquier violencia que pudiera venir. Itel estaba pálida pero alerta, sus ojos oscuros fijos en la puerta con una determinación sombría. «Si salgo, podrían matarme», susurró Ezequiel. «Si me quedo dentro, nos quemarán a todos». «No hay quemaduras», dijo Ayanna con firmeza. «Ponen a prueba tu valor, no buscan la guerra». Una forma irregular. Otra voz se unió a la primera, más joven y agresiva. «Ayudas a mujeres que desafían al hijo del jefe. Esto te convierte en enemigo de los apaches». Ezequiel reconoció la trampa. Si admitía haber ayudado a Ayanna e Itel, se ponía en contra del hijo del jefe. Si lo negaba, mentía a guerreros que ya habían visto pruebas de sus acciones. Cualquiera de los dos caminos llevaba a la muerte. Pero las siguientes palabras de Ayanna lo cambiaron todo. «Diles la verdad sobre Riverhill. Diles tu nombre». Le pedía que reclamara la deuda de sangre, que se identificara como el hombre que había salvado a la hija del jefe. Significaba arriesgarse la vida por la palabra de una chica de 14 años de hace meses, apostando que su padre valoraba el honor por encima de la política. Los golpes se hicieron más insistentes. Por la ventana, Ezequiel vio a dos guerreros dirigiéndose hacia su pequeño establo donde guardaban sus caballos. Se les acababa el tiempo. «Me llamo Ezequiel Mars», llamó desde la puerta, su voz alzándose más lejos de lo que esperaba. «Hace 3 lunas, saqué a la hija del jefe Nalis de las aguas del arroyo y la traje a casa sana y salva». Afuera cayó el silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Cuando la voz volvió, era diferente, más antigua, más medida. «Muéstrate, Ezequiel Mars. Traed a las mujeres». Ayanna asintió y luego ayudó a su hermana a ponerse en pie. Itel tambaleó, pero se mantuvo erguida, con la mano presionada contra las costillas vendadas. Juntos, los 3 se acercaron a la puerta. Ezequiel levantó la barra de madera y abrió la puerta. 5 guerreros apaches sentaban sus caballos en su patio, con la cara pintada y marcada. Pero ahora podía ver algo más en sus expresiones. Incertidumbre, quizá incluso respeto. El líder, un hombre con canas entrelazándose en su cabello negro, estudiaba a Ezequiel con intensa curiosidad. «Eres más pequeño de lo que describió la hija», dijo el guerrero. Dijo que el hombre blanco era un gigante que luchaba contra los espíritus del río. A pesar de todo, Ezequiel casi sonrió. Los niños siempre creaban historias más grandes que la vida. «Solo soy un ranchero». La encontramos atrapada en ramas caídas. La ayudó a liberarse. La mirada del líder se desvió hacia Ayanna y Itel. «Estas mujeres avergonzaron al hijo del jefe. ¿Por qué les ayudas?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Ezequiel sintió el peso de 3 vidas equilibrándose en sus siguientes palabras a su alrededor. Los otros guerreros esperaban, con las manos apoyadas en sus armas porque necesitaban ayuda. Dijo simplemente: «Por la misma razón que ayudé a la hija de tu jefe». Los guerreros de pelo alegre lo observaron durante un largo momento y luego giraron su caballo hacia los demás. Hablaban en apache rápido, sus voces bajas pero urgentes. Cuando terminaron, el líder miró a Ezequiel con algo que podría haber sido aprobación. «El jefe Nalis llega al amanecer», anunció. «Él decidirá si la deuda de sangre cubre la rebeldía de las mujeres. Esperarás». La noche más larga de la vida de Ezequiel se extendió por delante como una sentencia de muerte esperando el amanecer. Después de que los guerreros desaparecieran en la oscuridad, ayudó a Ayanna a cambiar las vendas de su hermana a la luz de las lámparas. La herida de Itel había dejado de sangrar, pero la infección seguía siendo una amenaza real. La carne desgarrada a lo largo de sus costillas parecía enfadada e hinchada,
aunque nunca se quejó. ¿Me matará?, preguntó Ezequiel en voz baja, observando a Ayana trabajar con manos expertas. Tu jefe Nalis es un hombre justo, respondió ella, sin mirarle a los ojos. Pero su hijo tiene muchos amigos entre guerreros. Dicen que casarse con Itil traería paz entre los clanes. Se detuvo, probando la tensión de un nudo. La paz vale más que la vida de un hombre blanco. La brutal honestidad golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Ezequiel entendía la política. Había visto lo rápido que cambiaban las alianzas cuando estaba en juego la supervivencia. Su muerte podría ser el precio de la armonía tribal. ¿Por qué se negó?, preguntó, asintiendo hacia ella, que dormía inquieta contra la pared de la cabaña. La expresión de Ayana se endureció. El hijo del jefe se llevó 3 esposas y ya golpeó a 2 hasta que perdieron bebés. Las células vieron lo que les pasa a las mujeres que no pueden decir que no. Le miró directamente a los ojos. Algunas cosas peores que la muerte. Trabajaron en silencio después de eso. El peso del duelo aplastando como nubes de tormenta. Afuera, los coyotes cantaban por todo el valle, sus voces agudas de hambre. Ezequiel se sorprendió contando las horas, preguntándose si viviría para oírlas de nuevo. Cerca de medianoche, Itel se despertó, la fiebre finalmente bajando. Habló suavemente con su hermana en apache, luego se volvió hacia Ezequiel con ojos claros e inteligentes. Gracias, dijo en inglés cuidadoso, por ayudar cuando la ayuda trae peligro. Cualquiera habría hecho lo mismo, respondió Ezequiel. Ambas mujeres intercambiaron una mirada que sugería lo contrario. Los hombres blancos ayudan a los apaches antes, continuó Itel despacio. Pero nunca arriesgues la vida por mujeres que traen problemas. Eres diferente. Ayana se levantó, acercándose a la ventana para mirar el horizonte. Diferente. Quizá por eso sigues vivo cuando llegue el jefe. Quizá por eso escuchó las palabras de su hija sobre Riverman. O quizá porque me mata rápido en vez de despacio, dijo Ezequiel, intentando hacer gracia, pero escuchando el miedo en su propia voz. Ayana volvió a mirarle. Y a la luz de la lámpara, captó algo en su expresión que le cortó la respiración. No era lástima ni gratitud, sino reconocimiento, como si viera algo en el que él no veía en sí mismo. Somos él y yo. Te vigilamos esta noche. Observa cómo te mueves, cómo piensas, cómo eliges. Se acercó un poco más. Lo suficientemente cerca como para oler la salvia en su cabello y ver la fuerza en sus ojos oscuros. No te gustan los otros hombres blancos que conocemos. La observación colgaba entre ellos, cargada de posibilidades y peligro. Ezequiel sintió como el calor le subía al pecho, una atracción que no tenía derecho a sentir. Con la muerte acercándose al amanecer, un ruido afuera los hizo quedarse a todos congelados. Caballos moviéndose despacio y con firmeza en la oscuridad. Demasiado pronto para el jefe, pero demasiado tarde para visitantes amistosos. Ayana se apoyó contra la ventana, su cuerpo tenso como una reverencia prolongada. 3 jinetes, no apaches, su voz bajó a un susurro urgente. Hombres blancos con placas. El estómago de Ezequiel se heló. Si los colonos hubieran descubierto mujeres apaches en su cabaña, el enfrentamiento de Morning con el jefe Nalis sería lo de menos. Fuera, una voz familiar llamó durante la noche. Mars, sabemos que estás ahí dentro. Sal despacio. Manos donde podamos verlas. El ayudante de mariscal William Cain entró a la luz de la lámpara, su placa captando el resplandor como una advertencia. Detrás de él, otros 2 agentes de la ley se extendían por el patio de Ezequiel, con las manos apoyadas en los cinturones de las armas con destreza. Mars, hemos recibido informes de apaches en esta zona, anunció Cain, su voz con la autoridad de la ley federal. El equipo de rastreo dice que se dirigieron en esta dirección tras atacar la casa de los Morrison. La sangre de Ezequiel se heló. Si el rancho Morrison hubiera sido alcanzado, los colonos estarían clamando por sangre apache. Cualquier apache encontrado sería disparado en el lugar, sin hacer preguntas. Detrás de él, percibió la enorme figura de Ayana tensarse en el umbral. Casi 7 pies de guerrero entrenado, listo para luchar si fuera necesario. Incluso herida, era más peligrosa que los 3 agentes de la ley juntos. Itel permaneció inmóvil contra la pared, pero su enorme forma se enroscó con un poder apenas contenido a pesar de sus heridas. No he visto ningún apache, dijo Ezequiel, saliendo y cerrando la puerta tras de sí.
Su cuerpo se sentía pequeño e insuficiente, bloqueando la entrada. Sabiendo que dos mujeres, cada una capaz de aplastar a esos hombres con las manos desnudas, esperaban dentro, Caín lo estudió con ojos desconfiados. Eso es porque hay sangre en tu porche, Mars. Sangre fresca, y mucha. Señaló a uno de sus hombres, que inmediatamente comenzó a examinar las manchas oscuras en la tierra. Me he cortado cortando leña, mintió Ezequiel con soltura. El hacha resbaló sobre madera mojada, me pegó en el brazo. Enséñame el corte, exigió Caín. La mente de Ezequiel iba a 1000 por hora. Podía fingir una lesión. Quizá usar su cuchillo para crear una herida fresca. Pero Caín no era tonto. Un marsal federal detectaría la diferencia entre sangre vieja y nueva, entre lesión y fabricación. El agente llamó al hombre que examinaba las manchas de sangre. Esto no es de una sola persona. Patrones diferentes, cantidades diferentes. Y estas huellas, señaló las marcas en el barro. Son enormes. Más grande que cualquier colono que haya visto. Los ojos de Caín se entrecerraron mientras estudiaba las enormes huellas que claramente pertenecían a las gigantes hermanas apaches. ¿Qué tipo de gente has estado recibiendo aquí? Pantano. No sé a qué te refieres, respondió Ezequiel, pero el sudor le golpeaba la frente. Caín sacó su pistola. Aléjate de esa puerta. Estamos registrando tu casa. ¿Tienes una orden? Preguntó Ezequiel, aunque sabía que aquí no importaba. Los alguaciles federales hacían su propia ley, especialmente al cazar apaches. No hace falta uno para los asesinos de indios. Respondió Caín con frialdad. Apartaos. Ezequiel sabía que tenía segundos antes de descubrir a Ayanna y Sil. Cuando eso ocurrió, los tres murieron. Las mujeres gigantes por ser apache, él por albergar enemigos del territorio. Pero cuando Caín se acercó a la puerta, Ezequiel tomó una decisión desesperada. Espera, llamó. Tienes razón. Aquí hay apaches. Dos mujeres gravemente heridas vinieron a pedir ayuda. El arma de Caín se giró hacia él. ¿Admites albergar hostiles? Reconozco haber ayudado a dos seres humanos moribundos, dijo Ezequiel con firmeza. Como hago con cualquier otro. El rostro del marsal se torció de asco. Simpatizante apache. Te colgarán por esto, Mars. Detrás de la puerta, Ezequiel oyó movimiento. Las hermanas gigantes preparándose para la batalla. Pero antes de que alguien pudiera actuar, uno de los hombres de Caín llamó urgentemente desde la cresta. Jinetes marsal acercándose desde el norte. Demasiado oscuro para ver cuántos. Caín se giró hacia el sonido. Su arma olvidada por el momento. A lo lejos, el sonido de los caballos acercándose se hacía cada vez más fuerte. Podría ser más apache, murmuró Caín, y luego alzó la voz a sus hombres. Posiciones defensivas. Llegaremos a un acuerdo con Mars después de ver quién viene. Mientras el agente de la ley buscaba refugio, Ezequiel se dio cuenta de que llegaban refuerzos, pero si llegaban como salvación o fatalidad dependería enteramente de quien cabalgara en la oscuridad hacia su cabaña. El sonido de los cascos se acercaba, llevando consigo el peso del juicio que llegaría con el amanecer. Los escritores que aparecieron en la oscuridad no eran apaches. Eran más bien agentes federales, refuerzos que Caín había pedido como refuerzos. Marsal Caín, gritó el guionista principal, bajando rápidamente. Tenemos órdenes del gobernador territorial. Todos los apaches acogidos por colonos serán llevados a interrogatorios sobre los asesinatos de Morrison. La confianza de Caín volvió con el apoyo adicional. Ahora, 6 agentes armados rodearon la propiedad de Ezequiel, haciendo imposible resistir. Registrad todos los edificios, ordenó Caín. Saca a quien encuentres. El corazón de Ezequiel latía con fuerza al darse cuenta de que su confesión les había condenado a todos. En cuestión de minutos, Ayanna e Itel serían descubiertas, y las 3 estarían muertas o encarceladas. Pero Ayanna sorprendió a todos al salir voluntariamente de la cabaña, su enorme figura llenando la puerta antes de salir a la luz de la lámpara. Incluso los comisarios endurecidos retrocedieron involuntariamente. Nadie había visto jamás a una mujer apache de su tamaño y porte. Se movía como una realeza, su figura de casi 7 pies se movía con una gracia mortal a pesar de sus heridas. Soy Ayanna, hija del jefe Nalis, anunció en claro inglés.
Este hombre salvó la vida de mi hermana cuando estaba muriendo. La ley apache protege a quienes muestran misericordia a nuestro pueblo. La celda siguió a su hermana afuera, su imponente altura y figura musculosa, haciendo que los Marshalls intercambiaran miradas nerviosas. No eran mujeres apaches normales. Eran gigantes entre su pueblo, guerreros entrenados que podían matar con sus propias manos. Caín alzó su rifle hacia las hermanas. La ley apache no significa nada para los alguaciles federales. ¿Vienes con nosotros? No, dijo Ayanna simplemente, su voz profunda portando absoluta autoridad. No lo somos. No tienes elección, respondió Caín, pero la incertidumbre se coló en su voz. Algo en la confianza de estas mujeres gigantes sugería que sabían algo que él no. Ayanna sonrió. Una expresión fría que le recordaba a Ezequiel a su padre. Mi padre viene al amanecer. Entonces hablará por nosotros. Hasta el amanecer, seguimos bajo la protección de la deuda de sangre que se debe a este hombre. ¿Qué deuda de sangre?, exigió Caín. Itel dio un paso adelante. Su enorme figura proyectaba sombras por el patio. Hace 3 lunas, Witterancher salvó a la hija menor de Chiefs de ahogarse. La ley apache dice que la deuda de vida debe ser cumplida. Este hombre llamó por deudas esta noche cuando nos ayudó. Los alguaciles intercambiaron miradas. Habían oído hablar de deudas de sangre apaches, obligaciones sagradas que incluso los grupos de guerra cumplían. Pero nunca se habían encontrado en una situación en la que un colono blanco pudiera reclamar tal protección. Eso es superstición india, dijo Caín. Pero su voz carecía de convicción. La ley federal prevalece sobre las costumbres tribales. ¿De verdad?, preguntó Ayanna en voz baja. Luego explica por qué el gobernador territorial firmó el tratado el invierno pasado reconociendo las costumbres legales apaches y asuntos relacionados con miembros tribales. La cara de Caín palideció. El tratado era real, una necesidad política para evitar una guerra total. Si estas mujeres eran realmente hijas del jefe Nalís, y si Ezequiel podía demostrar que había salvado a otra hija, entonces la ley federal se vería obligada a reconocer la deuda de sangre hasta que el propio jefe pudiera decidir sobre ella. Esperaremos hasta la mañana, dijo finalmente Caín. Pero si tu padre no aparece, o si su decisión no cumple con los requisitos federales, los 3 vendréis con nosotros. Mientras los alguaciles establecían un perímetro alrededor de la propiedad, Ezequiel se dio cuenta de que todo dependía ahora de lo que decidiera el jefe Nalís al llegar con el hijo. Las hermanas gigantes los compraron una noche, pero el duelo traería un juicio que podría significar la vida o la muerte para todas. Ayanna se acercó a Ezequiel. Su presencia imponente era a la vez protectora y reconfortante. Padre es un hombre sabio, dijo en voz baja. Pero la sabiduría a veces requiere decisiones difíciles. Al observar a los hombres armados que rodeaban su propiedad, Ezequiel entendió que la decisión del jefe Nalís no solo determinaría su destino. Sentaría precedentes sobre cómo interactuaban los apaches y la ley federal en la frontera. A medida que avanzaba la larga noche, todo lo que podían hacer era esperar al amanecer y confiar en que la sabiduría fuera más fuerte que la política. Cuando finalmente llegó el juicio, el amanecer amaneció con el sonido de caballos acercándose, tal y como Ayanna había prometido. Ezequiel estaba en el umbral de su puerta, exhausto tras una noche sin dormir viendo a los alguaciles federales patrullar su propiedad. Las hermanas gigantes habían mantenido su vigilia a su lado. Su imponente figura servía tanto de protección como de recordatorio de lo que estaba en juego. El mariscal Caín emergió de detrás de su improvisada barricada, con el rifle listo mientras nubes de polvo aparecían en el horizonte norte. Más te vale que sea tu jefe, llamó a Ayanna. Porque si es una partida de guerra, empezaremos a disparar. Ayanna se enderezó hasta su altura imponente. Sus casi 7 pies de músculo entrenado proyectaban una larga sombra a la luz de la mañana. Mi padre viene como prometió. Hablará tanto de derecho apache como de derecho federal. Los jinetes aparecieron del polvo. No la enorme partida de guerra que Caín temía, sino el jefe Nalís con un grupo cuidadosamente elegido de 5 ancianos, con los rostros pintados para ceremonias formales. Se acercaron despacio, deliberadamente, cada movimiento calculado para mostrar respeto tanto por la tradición apache como por la autoridad federal. El jefe Nalís desmontó con la dignidad de un hombre acostumbrado a mandar. Era mayor de lo que Ezequiel esperaba, quizá unos 50 inviernos, pero su cuerpo tenía la fuerza escasa de un superviviente. Lo más llamativo eran sus ojos, inteligentes,
calculadores y completamente imperturbables ante los Marshalls armados que le rodeaban. El mariscal Caín, dijo el jefe en perfecto inglés, de alguna manera conociendo el nombre del hombre de la ley. Tienes a mis hijas como prisioneras. Esto crea problemas entre nuestros pueblos. Caín dio un paso adelante, su placa reflejando la luz del sol de la mañana. Tus hijas asesinaron colonos en la casa Morrison. Están buscados para ser interrogados según la ley federal. Morrison intentó imponerse a mis hijas, respondió el jefe Nalís con peligrosa calma. Defendieron su honor. La ley Apache justifica sus acciones. El Tratado Federal reconoce la ley Apache en asuntos que involucran a miembros tribales. La partida legal de ajedrez había comenzado. Ezequiel observó cómo dos negociadores experimentados se rodeaban con palabras en lugar de armas. Cada uno buscando ventaja a través de la ley en lugar de la fuerza. Incluso si eso fuera cierto, dijo Caín, albergar fugitivos es un delito federal. Este ranchero infringió la ley ayudándoles. El jefe Nalís dirigió su atención a Ezequiel, estudiándole con intensa concentración. Eres Ezequiel Mars. Hace 3 lunas, salvaste a mi hija menor de ahogarse en el arroyo. Sí, señor. Logró decir Ezequiel, sintiendo el peso de la atención de todos. Por esto, Apache Lab dice, te debo una deuda de sangre. Vida por vida, la voz del jefe resonó por el patio con absoluta autoridad. Pero también salvaste a 2 de mis hijas más cuando estaban muriendo. Esto complica mucho la deuda. Ayana se acercó a Ezequiel, su enorme complexión, tanto protectora como solidaria. Jefe, dijo formalmente, este hombre arriesgó todo para ayudarnos. Es digno del respeto Apache. El jefe Nalís asintió despacio, luego metió la mano en su alforja y sacó algo que hizo que todos se quedaran quietos. Un collar de hueso tallado y plata, del tipo que solo llevan los miembros apaches de la familia Apache de más alto rango. 3 vidas salvadas crean una obligación más allá de la simple deuda de sangre, anunció el jefe. Sus palabras cargaban el peso de la ley tribal. Ezequiel Mars, has demostrado ser digno de ser adoptado por la familia Apache. Te conviertes en mi hijo por acción y honor. El rifle de Caín temblaba en sus manos. No puedes simplemente declarar territorio americano como tierra india. El gobierno federal reconoce los derechos de tratado. Interrumpió el jefe Nalís con naturalidad. El tratado dice que los apaches pueden adoptar miembros, reclamar tierras familiares. Tu propia ley protege a los miembros adoptados de la familia Apache de la persecución. La brillantez de la decisión golpeó a Ezequiel como un rayo. De un solo movimiento, el jefe resolvió todos los problemas. Protección para sus hijas, inmunidad legal para Ezequiel y una forma de reclamar tierras valiosas de rancho bajo la ley federal de tratados. El jefe Ezequiel Mars Nalís continuó, ¿aceptas la adopción? Tomas a mis hijas como vuestras hermanas, a mi pueblo como vuestro pueblo. Al mirar a Ayana e Itel, 2 guerreros gigantes que le habían confiado la vida, Ezequiel se dio cuenta de que esto era más que protección legal. Era transformación, pertenencia y la oportunidad de unir 2 mundos que solo habían conocido la guerra. Acepto, dijo claramente. El jefe Nalís dio un paso adelante y colocó el collar alrededor del cuello de Ezequiel. El peso de todo eso se sentía como cadenas y libertad combinadas. Caín guardó su arma con evidente frustración, sabiendo que había sido completamente superado. Esto no ha terminado. Habrá investigaciones federales. Que vengan, dijo el jefe Nalís con tranquila confianza. La ley Apache es clara. El Tratado Federal honra la ley Apache. Mi hijo e hijas están ahora bajo protección tribal. Pero cuando el jefe se preparaba para marcharse con sus mayores, volvió a mirar a Ezequiel con algo que podría haber sido diversión en sus ojos antiguos. Hijo, dijo en voz baja, mañana vuelvo con otra decisión. Esta noche, piensa detenidamente en lo que realmente significa la adopción. Al día siguiente, el jefe Nalís regresó con la decisión que lo cambiaría todo para siempre. Ezequiel estaba en su jardín, aún con el collar de adopción que le había convertido en una familia irregular. Aún sin saber qué significaban las palabras crípticas del jefe sobre otra decisión. A su lado, Ayana se alzaba en todo su esplendor de 2 metros, su enorme figura proyectando sombra sobre el suelo mientras observaba a su padre acercarse con un pequeño grupo de ancianos. Los meses posteriores a su adopción fueron una revelación.
Su rancho en decadencia se había transformado en un próspero puesto comercial donde familias apaches venían a intercambiar bienes con colonos blancos bajo la protección federal de tratados. Las hermanas gigantes habían resultado invaluables. Su imponente presencia y agudamente para los negocios hicieron que las negociaciones fueran fluidas y rentables. Mientras que la increíble fuerza de Ayanna ayudaba con la construcción y el trabajo pesado que a Ezequiel le habría llevado semanas completarlo solo. Pero el éxito venía acompañado de complicaciones que no había previsto. Cada día trabajando junto a Ayanna, observándola moverse con una gracia mortal a pesar de su imponente tamaño, sintiendo la inteligencia silenciosa tras sus ojos oscuros, hacía imposible ignorar sus sentimientos por ella. Ahora era su hermana según la ley apache, protegida por normas que conllevaban sentencias de muerte por violación. Te cuesta la adopción, había observado Itel el día anterior. Su propia estatura de 1,80 metros hacía que incluso las conversaciones normales parecieran trascendentales. La ley apache protege a la familia, pero algunas protecciones se convierten en prisiones. Ahora, mientras el jefe Nalís desmontaba con dignidad ceremonial, Ezequiel se preguntaba si el hombre mayor había percibido de alguna manera la situación imposible que había creado. «Hijo mío», comenzó el jefe, su voz cargada del peso del juicio final. «Has honrado bien la adopción. La gente apache ve tu valor, tu protección de quienes necesitan refugio». Se detuvo, estudiando la expresión de Ezequiel, «pero soy un viejo, y los viejos a veces resuelven un problema mientras crean otro». Ezequiel sintió que su corazón se aceleraba mientras la mirada calculadora del jefe se movía entre él y Ayanna. «Cuando te hice hermano de mis hijas», el jefe Nalís continuó, «resolví un problema legal, pero creé un problema de corazón». Señaló a la mujer gigante que estaba junto a Ezequiel. Ayanna es una guerrera entrenada para luchar y liderar, pero también es una mujer que elige su propio camino. La ley apache respeta esas decisiones. Ayanna dio un paso adelante. Su imponente altura hacía que incluso su padre pareciera pequeño en comparación. «Jefe», dijo formalmente, «yo elijo hablar». «Habla entonces, hija». Su voz profunda resonó por el patio con absoluta claridad. «Hermano ha mostrado honor más allá de cualquier hombre blanco que haya conocido. Su corazón es sincero, su valor demostrado». Pero se detuvo, mirando directamente a Ezequiel a los ojos. «Mi corazón no lo ve como un hermano, sino como un hombre digno de otro vínculo». El jefe Nalís sonrió. La misma expresión calculadora que había aterrorizado a los alguaciles federales. «La ley apache también tiene solución para esto. El hermano que demuestre ser digno puede ser liberado del vínculo familiar por palabra del jefe si otros miembros de la familia están de acuerdo». Se giró hacia su celda. «Hija menor, ¿qué dices?». La enorme figura de Itel se enderezó a su altura total y impresionante. «Libero a Ezequiel Mars de la hermandad. Se ha ganado el derecho a elegir su propio camino». Sonrió, su sonrisa transformando sus imponentes rasgos, «y mi hermana había esperado suficiente para ser feliz. Entonces tomo la decisión final», anunció el jefe Nalís, su voz resonando con autoridad. «Libero a Ezequiel Mars de la adopción. Ya no es mi yerno». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. «Pero si él quiere, puede ser mi hijo por matrimonio. Si mi hija gigante acepta tenerlo». La ceremonia que siguió fue diferente a todo lo que la frontera había visto antes. Las tradiciones apaches se mezclaron con la ley territorial, creando un matrimonio legal en ambos mundos. Las autoridades federales, aún doliendo por su anterior derrota legal, solo pudieron observar cómo Ezequiel se casaba con una de las familias apaches más poderosas del territorio. Idel actuó como testigo. Su risa resonaba por todo el valle mientras observaba la alegría de su hermana. Con casi 2 metros de altura y vestida con un vestido de novia tradicional, Ayanna era una imagen que dejaba sin aliento a todos los testigos. Un gigante entre mujeres, hermoso y mortal, que elige el amor antes que el deber. El puesto comercial prosperó más allá de toda expectativa. La inusual imagen de 2 gigantes hermanas apaches trabajando junto a su nuevo cuñado se convirtió en leyenda en todo el territorio. Los colonos venían de cientos de kilómetros solo para ver a las mujeres que eran más altas que la mayoría de los hombres y podían trabajar más que 3 personas normales. La investigación federal cesó por completo cuando Washington comprendió el valor político de una relación comercial pacífica. El pequeño rancho que antes significaba fracaso se convirtió en la base de un nuevo tipo de comunidad fronteriza donde el tamaño significaba respeto y la fuerza servían a la paz.
La verdadera decisión impactante del jefe Nalís había sido revelada. No solo adoptó a un colono blanco, sino orquestó una intrincada partida legal de ajedrez que liberó a su hija para casarse por amor, manteniendo al mismo tiempo el honor tribal y la protección federal. 6 meses después, mientras Ezequiel observaba a su imponente esposa dirigir la construcción de su casa ampliada, se dio cuenta de que algunas de las mayores bendiciones de la vida se disfrazan de complicaciones imposibles. Las enormes hermanas apaches le habían traído no solo amor y prosperidad, sino un lugar en un mundo más grande de lo que había imaginado posible. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora mismo para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el coraje y el destino chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.